Empecemos. Aunque el coronel Hernán Mejía está preso y pagando su condena, tiene cosas que contarle al país. Sean ciertas o no, es su versión y resulta sorprendente que un hombre de su rango haya sido el infiltrado en varios campamentos de las FARC y le haya entregado a sus superiores secretos que desencadenaron las más audaces operaciones contra la guerrilla. Logró meterse a la familia Fariana. La hija de Tiro Fijo fue la mujer que lo llevó de la mano, haciéndose pasar por médico, a lo más profundo de la selva. Conoció secretos que hasta hoy revela. Por trabajar en inteligencia habla de otros temas delicados que conoció. La nena Arrázola, con beneficio de inventario, lo escuchó desde su lugar de reclusión. Tuve la oportunidad de encontrarme con una persona muy de las entrañas de esa organización y muy del corazón de su máximo cabecilla. Estamos hablando de la hija de Tiro Fijo. Estoy hablando de ella. Le hicieron juicio a ella. Esta historia entre Ana Milena, la hija de Tiro Fijo, de Manuel Marulanda Vélez, y el coronel Hernán Mejía, empezó hace 9 años en un puesto de salud maltrecho, amarillento y de paredes húmedas en el sur de Caquetá. El coronel Hernán Mejía Gutiérrez y sus hombres llevaban 2 días peleando contra una columna de las FARC. Y el combate había sido feroz. Los heridos y los muertos de lado y lado se multiplicaban a medida que pasaban las horas. El puesto de salud no daba abasto y una enfermera seria, distante, disponía sobre el estado de gravedad de las heridas de los soldados. Los vuelos militares evacuaron a los más delicados y el coronel Mejía tuvo que quedarse para esperar el vuelo siguiente, que podría demorar un par de días. Cuando la intensidad del combate bajó y sin esa premura de las urgencias médicas, el coronel y la enfermera conversaron sin afanes. Ella se presentó como Ana Milena y él como el coronel Hernán Mejía Gutiérrez. Hasta ese momento usted no sabía quién era. No lo supe sino muchos días después, cuando me llamó y nos pusimos una cita. A partir de ahí descubrí que tenía muchas vendas en los ojos después de 30 años de soldado. ¿Por qué, coronel? Porque siempre habíamos nosotros como militares, como soldados, enfrentado la táctica en el área de combate de las FARC. Pero nunca habíamos aceptado que estratégicamente era una multinacional, que tenía una diplomacia superior a la del Estado en Europa, que tenía un poder económico superior a muchos imperios, a tal nivel que no es coincidencia, y en el libro del señor presidente Pastrana lo dice, el presidente de la Bolsa de Nueva York acudió al Caguán a pedirle una recomendación especial y unas decisiones al camarada Manuel. El relato es preciso. En 1999, en momentos en que avanzaba el proceso del Caguán, un avión charter aterrizó en plena selva caqueteña y a bordo iba nadie menos que Richard Grosso, el presidente de la Bolsa de Nueva York, junto a los vicepresidentes de Relaciones Internacionales y el de Seguridad de la Bolsa. Se enrumbaron hacia La Machaca, un corregimiento controlado por las FARC, y allí se reunieron con Raúl Reyes, quien era una especie de relacionista de ese grupo guerrillero. Se dijo en ese entonces que hablaron del crecimiento económico y del Fondo Nacional para la Paz. La foto le dio la vuelta al mundo, porque ¿quién iba a creer que el mandamás de Wall Street llegaría al Caguán a tomarse un tinto con un guerrillero? De esta y de otras tantas historias hablaba Ana Milena con el coronel. Sus encuentros eran cada vez más frecuentes. Se veían en restaurantes y se ponían citas en el eje cafetero. Ella ya le había dicho que era la hija de Tiro Fijo, que había estudiado enfermería y que en realidad su profesión la usaba como una fachada para atender a los guerrilleros heridos. Y de paso, tener información sobre los movimientos de las tropas oficiales que patrullaban de día y de noche. El coronel sabía que el jefe de las FARC había tenido al menos 5 hijos y que todos estaban en la guerrilla. Y fue así, entre charlas y encuentros ocasionales, que el coronel se fue enterando de los secretos mejor guardados de las FARC. No podía creer que esa información cayera en sus manos. Un verdadero secretariado que está incrustado hace más de 2 décadas en la sociedad de Colombia. Después de 8 meses de tener un contacto muy cercano, descubrir que los verdaderos tentáculos
estaban en la sociedad y en el nivel político más alto del país, y no en las selvas del Caquetá y el Putumayo. Descubrir que las decisiones más fuertes de ese grupo estaban acá cercanas al centro del poder y no en las selvas. ¿Por qué dice eso, coronel? ¿Cómo es? Porque las acciones políticas y las decisiones trascendentales en ese grupo no dependen de los hombres que están en la selva, sino de un secretariado especial de políticos, de jerarcas de la iglesia y de funcionarios y presidentes de grandes empresas. Cercanos Eso- a la FARC. No cercanos a las FARC, de las FARC. Eso me trajo aquí. Pocas personas conocieron eso. El coronel Mejía, un fogueado sabueso militar que tenía condecoraciones hasta para regalar, sabía que tenía entre manos la joya de la corona, que ningún otro oficial había llegado tan lejos y que nadie tenía la información que él ahora atesoraba. Y fue cuando le hizo la propuesta para que lo metiera en la boca del lobo, en esos campamentos inexpugnables, en esa maraña en la selva donde vivían los patrones de la FARC, los del secretariado. Así se hizo. Ana Milena lo presentó en los cambuches como un médico y así logró pasearse a sus anchas por los escondites de los guerrilleros, con un maletín lleno de analgésicos, antibióticos y esparadrapos. Era el año 2005 y las visitas médicas a la FARC del coronel duraron hasta 2006. Ya había hecho intentos anteriormente para meterse en las guaridas de los jefes de la FARC, pero ahora tenía el camino libre y el visto bueno de la heredera, de la hija de Tiro Fijo. Conocí a varios de los que están en este momento en La Habana. Conocí a Granda, conocí a Márquez, conocí a Luis Edgar Devia Silva, Raúl Reyes. La información llegaba a manos llenas, información sensible, delicada, que alteraba hasta el orden institucional. Para aniquilar a un ejército inocente que estaba ganando la guerra. La agenda oculta de las FARC la iba conociendo a pedazos, poco a poco, de la mano de Ana Milena. Señor presidente. Y supo, por si fuera poco, que hasta colegas suyos estaban en la nómina de la FARC, del archienemigo. Me muestra sus secretos, me muestra toda la evidencia al respecto. Me sorprendió muchísimo que me mostrara cómo había personal de la institución militar que trabajaba con ellos y recibía sueldo. Me sorprendió muchísimo encontrar a reconocidos jerarcas de la iglesia con un poder de decisión en esa estructura, y me sorprendió muchísimo más encontrar nombres de ministros y exministros en ese grupo de decisión de la estructura terrorista. Ellos verán este programa y ellos sabrán quiénes son y sentirán en lo profundo de su corazón que están en ese grupo. Por 1 año y medio hablaron y la confianza era tal que ella le terminó confesando que había días que le provocaba salir corriendo, que no quería volver nunca más ni a la selva, ni al puesto de salud, ni a las ONG que ayudaba, ni a las FARC. Su vida dentro de esa organización era un recorrido de tragedias, de infamia, de atropellos, y ella estaba cansada. Dentro de esa misma organización ella percibía la división entre aquellos que aún tenían ideas, como su padre, y aquellos que estrictamente se dedicaron al narcotráfico y tenían más comportamiento de capos del narcotráfico que de guerrilleros por una causa. Decir la verdad como lo estoy haciendo no es bombardear el proceso de paz, no es estar en contra de un proceso de paz. El coronel Mejía no se guardaba nada. Como lo decía, El alto mando militar en Bogotá conocía al detalle cada palabra que la hija de Tiro Fijo le decía, en especial el general Mario Montoya. Buena parte de esos secretos desencadenaron en las operaciones más exitosas contra la FARC, como la muerte de Raúl Reyes, de Alfonso Cano y del Moro Jojoy. Pero en 2007 todo se acabó. Edwin Guzmán, un ex paramilitar y oficial retirado, dijo que el coronel Mejía recibía plata e información de Jorge 40 cuando fue comandante del batallón La Popa en Valledupar y que dio muerte a campesinos como si fueran guerrilleros en El Socorro, en Cesar. Hasta allí llegó todo. Hasta allí llegaron las conversaciones con Ana Milena. Hasta allí le llegó su carrera. Una portada de la revista Semana con su foto impresa y contando la historia de sus presuntos nexos con las autodefensas lo puso al descubierto ante las FARC.
Y fue cuando supieron que el médico era un coronel y Ana Milena pasó un mal momento. La ha pasado muy mal. Cuando descubrieron que yo no era el médico que ella había presentado a sus superiores, sino era un coronel del ejército que llevaba mucho tiempo en la guerra. Le significó un juicio y que le mataran a todos sus auxiliares en un procedimiento revolucionario en el sur del Caquetá después de que salí en la revista Semana. ¿Está seguro, absolutamente seguro de que esa información, que contar que había un secretariado alterno en la sombra, que despachaba desde Bogotá dentro de la misma institucionalidad, y muchos de ellos con rango de exministros, le costó estar tras las rejas? Dijo que se metió con intocables y que eso tiene un precio muy alto. Eso dice él, esa es su versión. Dar a conocer los nombres de las personas con poder que actualmente tienen la decisión en muchos aspectos del Estado, hizo que me aniquilaran pocos días antes de que eso se conociera y cambiara necesariamente la estrategia contra las FARC. Era su derrota. Nos han masacrado, nos han encadenado por haberle cumplido al Estado, que nos mandó a la guerra. Hernán Mejía lleva 8 años preso, de encierro, dando vueltas en círculo en esta improvisada cancha, en la Policía Militar número 13 Puente Aranda, sobre la carrera 50 en Bogotá. Sigue uniformado y sigue en las filas castrenses. Está condenado a 19 años y a pagar cerca de $20 millones al Estado. Su proceso está en apelación. Se ve agobiado y no lo disimula. A veces titubea, se frota las manos, calla por segundos y mira al piso. De pronto es como si quisiera terminar esta entrevista y volver a su celda. Es que no está seguro de contar lo que va a contar enseguida. Se repite 1000 veces que ya no tiene nada que perder, pero no lo cree, no del todo. Hablé con los altos mandos hasta que llegué al comando del ejército. El comandante del ejército me dijo: Mejía, ¿cuál es su problema con Sergio Jaramillo? ¿Quién era el comandante del ejército? El comandante del ejército era mi general Montoya. Le dije: mi general, no sé quién es Sergio Jaramillo. Explíqueme. Me dijo: es el viceministro para los derechos humanos y es quien está montando esto contra usted. Inmediatamente me fui a buscarlo. Llegué al despacho del viceministro. Se escondió. Me atendió el viceministro Juan Carlos Pinzón, hoy ministro de la Defensa, y me contó que efectivamente mi cabeza estaba siendo negociada porque era un momento de coyuntura y se iba a lanzar la campaña presidencial. De nuevo ese suspenso, ese silencio. El coronel miraba con insistencia a su alrededor. Es como si temiera ser oído. Guardias militares se paseaban por donde estaban las cámaras. ¿Qué certeza tiene usted de que Sergio Jaramillo estaba negociando eso o no estará usted respirando por la herida? María del Rosario, la cabeza del coronel Mejía, en palabras del ministro Pinzón, fue negociada. ¿Negociada con la FARC? Negociada con las FARC, no. ¿Negociada con quién? Yo pienso que en ese momento hubiera sido el coronel Mejía, hubiera sido un hombre que significara algo para la institución por sus resultados en combate. Ese trofeo tenía que ser entregado. ¿A quién? Tenía que ser entregado a una comunidad de ONG que presionaban contra los militares por derechos humanos, como lo había anunciado en ceremonias anteriores el Ministerio de la Defensa, y tenía que ser entregado a unas conversaciones que estaban por debajo de la mesa. ¿Ya conversaciones con la FARC? Ya estaban en las conversaciones con la FARC. ¿Usted cree que Sergio Jaramillo ha estado negociando con la FARC desde mucho antes de que se supo formalmente la negociación con la FARC? Estoy seguro. Y el país algún día lo debe saber, y él lo debe contar. ¿Usted tiene información sobre eso? Mucha. ¿Y qué cree que desde cuándo estuvo negociando Sergio Jaramillo con la FARC? Desde antes del 2006. ¿Está seguro? Totalmente seguro. ¿Tiene pruebas de eso, coronel? Las presentaré en su debido momento y ante las autoridades, pero sí las tengo. Pasa las 24 horas del día repasando todo de nuevo, acordándose de cuando era un Nobel oficial en la retoma del Palacio de Justicia, de cuando rescató con vida al magistrado Humberto Murcia Ballén y luego fue herido en las piernas. Con apuro fue sacado en camilla del palacio, pero sus compañeros debían refugiarse de la balacera y él cayó al piso estrepitosamente. Eso lo lleva a uno a la muerte. Es un hombre pensativo. Jura que un gigantesco complot gubernamental lo puso tras las rejas. Los expedientes judiciales dicen otra cosa.
y espera ahora el resultado de la apelación. Prepara un libro lleno de 1000 historias de guerra, de revelaciones que, según él, causará un tremendo polvorín político y militar. Siente que las palabras se le acaban a la hora de predicar y que es inocente. Siente que lo ha dicho 1.000.000 de veces, pero sigue preso. Y así puede seguir por muchos años más. Pese a las acusaciones en su contra, el coronel Hernán Mejía no ha sido retirado del ejército. Si la apelación es favorable, recobrará su libertad de manera inmediata.